Muy bien, damos inicio entonces ahora a nuestra tercera exposición del día, para lo cual invitamos al señor Günther Merzhal, director general de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien nos hablará sobre la educación ambiental para promover el consumo responsable y el reciclaje de residuos. Señor Merzhal, bienvenido. Recordamos a las personas que desean formular preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Tendremos 10 minutos de presentación y 5 minutos para responder las preguntas. Señor Merzhal, bienvenido. Gracias, Gustavo, y buenos días a todas y todas, todos y todas. Creo que ha tocado hoy hacer esta presentación sobre los temas de educación ambiental que desde el Ministerio del Ambiente venimos impulsando, y creo que también en una semana emblemática, ya que estamos en la Semana de la Educación Ambiental. Estamos desarrollando muchas acciones, no solamente a nivel del país, pero como también Mateo lo ha presentado, somos parte también de la red de formación ambiental de América Latina y el Caribe. Entonces, muchos de los países hermanos están desarrollando una serie de acciones justamente reforzando el rol de la educación ambiental en una adecuada gestión ambiental de los países. Yo quiero compartir con ustedes un poco, creo que la antesala tanto de Giancarlo como Mateo ha sido sumamente importante porque han colocado temas muy específicos sobre esta nueva visión de los consumidores, sobre este nuevo rol del consumo responsable dentro de un contexto de economía circular. Y mi presentación ahora va un poco a cómo en el país lo estamos implementando, cómo estamos impulsando este consumo responsable, cambios de comportamiento vinculados también al tema del reciclaje de residuos obviamente, en un marco mucho más amplio. Siguiente, por favor. Y lo primero es, y creo que esto es sumamente clave para iniciar el proceso. Definitivamente la educación ambiental es una estrategia que tiene que desarrollarse a largo plazo, ¿no? Los cambios de comportamiento no son de la noche a la mañana. Hay una gran apuesta que se tiene que hacer por las nuevas generaciones, pero realmente requiere de políticas permanentes y sostenibles en el tiempo. Creo que eso es uno de los temas esenciales que a nivel latinoamericano y a nivel global se ha discutido y también se ha analizado muchísimo, que requerimos realmente seguir promoviendo a lo largo. Muchas veces vemos que, o en algunos casos podemos cuestionar si es que las acciones que se están desarrollando están generando un impacto en ese momento. En muchos de los casos, nosotros también desde el Ministerio del Ambiente hemos visto que desarrollamos varias acciones de educación ambiental junto con los municipios y vemos que no necesariamente hay un cambio rápido de comportamiento en la ciudadanía. Pero creo que esto es al contrario, creo que es un gran reto que se nos presenta y debemos de seguir empujando, y como también lo han dicho los colegas anteriores, no es un trabajo únicamente del gobierno, es un trabajo colaborativo con las empresas privadas, con la sociedad civil organizada, y creo que esto es importante de tener en consideración. Debemos de seguir apostando por un trabajo fuerte y continuo en los temas de educación ambiental. Siguiente, por favor. En esta perspectiva, y con la antesala que hacían, creo que es sumamente importante. Yo creo que nuestro objetivo es que efectivamente, así como en el tema, por ejemplo, de economía circular o valorización de residuos, hay un componente muy importante sobre los temas de tecnologías, sobre el tema económico o de sostenibilidad financiera, entre otros. Hay una variable dentro de estos enfoques o de estas acciones que tiene que ver también muchísimo con las buenas prácticas ambientales y estos cambios de comportamiento que también tenemos que desarrollar en la ciudadanía en pleno. Y para ello, realmente el proceso de educación ambiental, como yo les mencionaba, es un proceso que debemos de mantener en el tiempo y que está muy vinculado a 3 puntos que para nosotros es esencial. En primer lugar, este proceso debe llevar consigo, y como también ya se ha comentado, el acceso a la información. Es indispensable que la ciudadanía en pleno podamos tener mayor acceso a información y conocimiento, es decir, sobre las repercusiones, impactos negativos que pueden tener nuestras decisiones de compra o nuestro inadecuado manejo de residuos sólidos, por ejemplo. Aquí hay un tema importante que
de acceso a la información y de transparencia en la información, que creo que es indispensable en algunos países, y creo que el Perú también estamos hacia ese camino, un esfuerzo por generar sellos distintivos que permitan al ciudadano, que permitan al consumidor tomar esa decisión de compra en forma adecuada y con la información que requerimos. En segundo lugar, definitivamente hay toda una mirada de motivar, de motivación, de realmente que hay este cambio, este compromiso de pasar de ser consumidores muy pasivos a realmente tomar decisiones, cuestionar las marcas, cuestionar las empresas. Creo que en los últimos años hay una mayor tendencia y que efectivamente, como lo han manifestado, también viene desde y sobre todo de los más pequeños. Hablaban del caso de José Quisocala, pero tenemos casos también sumamente importantes de Brittany Portal, por ejemplo, en Puerto Maldonado, de Madre de Dios, o Jayco Yenke, que está en Negritos, en Piura, que han hecho cosas muy interesantes en sus localidades. Entonces, hay un nuevo consumidor que comienza a generar esta nueva tendencia, y ese pasa de una actitud mucho más pasiva a una actitud mucho más de cuestionamiento. Y creo que eso es importante, cambiar y motivar. Ese es otro de los temas importantes, esa motivación que ellos, incluso estos grandes agentes de cambio para nosotros, pueden generar en otros. Y finalmente, el proceso de educación ambiental debe llevar consigo también los cambios de hábito y también tener una lógica en la perspectiva de tener las habilidades necesarias para ya llevar a la acción eso que queremos hacer. En esta lógica, efectivamente, cómo paso o cómo dejo de utilizar plástico de un solo uso a pasar a alternativas concretas, o cómo separo mis residuos, o cómo, por ejemplo, produzco compost. Es decir, tener esa habilidad. Entonces, creo que este es un enfoque amplio del marco de la educación ambiental, en el cual desde el Ministerio del Ambiente y los otros ministerios también a nivel de la región nos estamos moviendo. Siguiente, por favor. Ya en nuestro marco normativo, simplemente para mencionarlo, en el caso de Perú tenemos la Ley General del Ambiente, que hace mucho énfasis en los temas también de educación ambiental, pero también tenemos desde el 2012 la Política Nacional de Educación Ambiental, que hoy viene, que es una política conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, y hoy viene siendo también, viene llevándose el proceso de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental en el marco del nuevo concepto que en este caso CEPLAN ha colocado dentro de las políticas públicas, ¿no? Unas políticas que van más allá de grandes lineamientos a tener servicios muy concretos que se ofrecen a la ciudadanía y a los diferentes actores de los territorios para poder llegar a cumplir los objetivos que estas políticas trazan, ¿no? Entonces, la Política Nacional de Educación Ambiental también es un proceso, viene siendo actualizado, proceso liderado por el Ministerio de Educación, y creo que ahí es sumamente importante, bueno, y ahí el Ministerio del Ambiente está desarrollando un rol importante, pero también con todos los actores que están vinculados a los temas de educación ambiental. Esto a la par, efectivamente, y muchos de ustedes conocen, que el MINAM está liderando la actualización de la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Entonces, son dos políticas, pero que definitivamente están estrechamente vinculadas. Y finalmente, ya para operativizar la Política Nacional del 2012, tenemos el 2016 el Plan Nacional de Educación Ambiental con una serie de acciones e indicadores vinculados a líneas estratégicas que nos permiten desarrollar las acciones de educación ambiental. Siguiente. Y en esta lógica, comentarles desde la perspectiva, ahí el Ministerio del Ambiente, en coordinación efectivamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación está trabajando fuertemente en los temas de educación ambiental en el ámbito formal, en la educación formal, por así decirlo, en todos los niveles, en la educación básica, está trabajando, ha hecho esfuerzos significativos, justamente ahora con toda su estrategia de Aprendo en Casa, un trabajo que hemos estado apoyando fuertemente en toda la producción de material educativo, en estas plataformas virtuales que hoy esta pandemia nos ha llevado, que estemos implementando rápidamente. El Ministerio de Educación es uno y está desarrollando toda esta estrategia con apoyo del Ministerio del Ambiente. Pero en nuestro caso, desde el Ministerio del Ambiente estamos apostando e impulsando mucho más también la educación ambiental comunitaria, ¿no? Es decir, el trabajo con los gobiernos locales, con la ciudadanía. Y en ese sentido, desde el MINAM venimos impulsando una mirada amplia, pero también con
cuatro grandes acciones. Una de las cosas para nosotros muy importante es que la educación ambiental no sea una campaña, una iniciativa. Lo que buscamos es que a nivel local tengamos una institucionalización de la educación ambiental para que esto sea, como les dije al inicio, es un proceso que debe estar de largo plazo y para ello debe estar institucionalizado en los gobiernos locales. El segundo es definitivamente formando agentes de cambio. Esto para nosotros es uno de los temas fundamentales. Realmente que a nivel local, en cada barrio, en cada escuela, en cada distrito, cada región, hayan grandes líderes que promuevan estos cambios, ¿no? Y ellos son grandes agentes de cambio. El tercero es efectivamente desarrollando campañas de información y educación ambiental que tengan un marco nacional, pero que luego se implementen y luego estén implementadas por los gobiernos locales. Esto para nosotros es clave y en alianza con actores locales y con el sector privado. Y finalmente, una sinergia muy potente con el sector público y privado, entre el sector público y privado, que también quiero comentarles, y también en miras a lo que había comentado Mateo sobre esta mirada del sector privado y que también lo había dicho Giancarlo, cómo el sector privado puede lidiar entre sostenibilidad y también rentabilidad y cómo puede aportar dentro de su país, ¿no? O de sus territorios. Siguiente, por favor. La institucionalización de la educación ambiental la estamos trabajando a través de una herramienta que son los programas municipales EDUCA, de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Es decir, ya tenemos una política, ya tenemos un plan de educación ambiental, no necesitamos nuevamente generar instrumentos como planes o estrategias a nivel de cada municipio, sino ya operativizarlo. Y eso es lo que hacen los programas EDUCA que son aprobados por las municipalidades con ordenanzas o con resoluciones de alcaldía, buscan que ya se prioricen las líneas de trabajo en cada distrito, pero que también vaya directamente conectado con los instrumentos de planificación, es decir, los planes operativos institucionales, pero también con el presupuesto. Esto para nosotros es importante, es pasar obviamente de instrumentos nacionales a que se operativice a nivel de los territorios con un presupuesto asignado. Hemos hecho un esfuerzo significativo en estos desde el 2017 y a la fecha tenemos 452 municipalidades que ya tienen sus programas EDUCA, que los vienen implementando y los vienen ejecutando. Obviamente hemos también priorizado ciudades y municipios donde hay un número importante, quizás ciudades con mayor población, pero hoy ya estamos tanto en municipalidades provinciales como distritales y esos programas llegan a aproximadamente 18 millones de personas, que creo que es un tema sumamente importante para que haya una continuidad después de los cambios de gestión. Creo que este es un tema que no solamente para los temas de educación ambiental, pero en general, en el caso de Perú, cuando hay cambios en las gestiones municipales, hay casi un empezar de cero, ¿no? Y la idea no es eso. Entonces, con esta lógica de los programas, la idea es que hay una continuidad sobre las acciones de educación ambiental a nivel de cada uno de los territorios. Siguiente, por favor. Y lo habíamos manifestado, los grandes agentes de cambio. Para nosotros, la ciudadanía y líderes que vamos encontrando en todo el territorio nacional a la larga de nuestras visitas, y hablamos obviamente, hay una energía súper fuerte que nos contagia y nos motiva de parte de los jóvenes. Eso es indudable. Creo que en todas las municipalidades tenemos muchos jóvenes que forman parte de los programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental como voluntarios, juveniles, pero también tenemos líderes comunitarios. Creo que hay grandes referentes en los distritos, en los barrios, que se convierten en líderes vecinales, ambientales, pero también lo hemos impulsado muchísimo en el sector público. Es decir, hay alrededor de 1,5 millones de funcionarios públicos que estamos en ministerios, en gobiernos subnacionales, y ese cambio también viene en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces creo, ahí estamos impulsando fuertemente muchos de los ministerios. Ha habido una decisión desde el Ejecutivo fuerte que los ministerios también seamos un ejemplo en estas prácticas, y por eso también desde los ministerios se está trabajando todo el tema de promotores ambientales, que son funcionarios de las diferentes dependencias de los ministerios. Entonces aquí hay toda una masa que creo que cada vez está cobrando, y es este nuevo consumidor distinto, esa nueva mirada. Entonces yo creo que aquí hay una fuerte apuesta por nosotros por consolidar estos procesos a nivel también local. Siguiente, por favor.
Y obviamente las campañas educativas, estamos impulsando campañas educativas, un énfasis aquí, simplemente poner 2 ejemplos concretos sobre líneas o temas de campaña. Uno definitivamente es el consumo responsable, y definitivamente hay todo un proceso en el diseño de campañas, como ya lo han manifestado también, por ejemplo, Giancarlo, para saber cuáles son los mensajes, cómo podemos convencer y qué estrategias utilizamos para convencer a aquellos que no están o los ambientalistas, ¿no? La lógica es justamente, ya hay gente que tiene estas prácticas arraigadas, pero hay un gran número de la población que no lo está, entonces hay que trabajar con otro tipo de motivación que no sea necesariamente de corte ambiental. Puede ser el tema de salud, puede ser el tema también de ahorro, etcétera. Entonces creo que ese tema es sumamente importante en esa perspectiva de definir bien en los horizontes y la lógica de las campañas y cómo intervenir. En la lógica de consumo responsable, definitivamente siguiente, por favor, estamos abordando muchísimo y hemos abordado todo el tema de plástico, que es una discusión a nivel mundial, y creo que aquí ha habido, efectivamente, hemos trabajado, y no es todos los plásticos, no el país, y no está en contra de todos los plásticos, sino realmente del mal uso de los plásticos de un solo uso, de este consumo desmedido, y que efectivamente requiere también cambios en los procesos productivos, y ya la ley, la 3884, así lo indica con una serie de previsiones, pero también en cada uno de nosotros y en la ciudadanía. Hay un cambio que tiene que hacer la ciudadanía, porque finalmente somos nosotros los que vamos y pedimos la bolsa en la bodega del barrio, en el mercado, en el supermercado. Entonces, hay cambios que tenemos que hacer. Somos nosotros los que cuando vamos a la playa a veranear dejamos el residuo en la arena. Entonces, hay un cambio que al final decimos, sí, tienen que haber cambios y normativas, se han hecho y están presentes en el territorio, pero también hay una decisión que nosotros como consumidores tomamos. Entonces, estas campañas están dirigidas a ello. Siguiente, por favor. Y se abordan en todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de mercados, supermercados, tiendas, y ahí a través de los programas Educa se ha podido llegar a los territorios. Lo otro importante es poner a disposición, es decir, yo quiero cambiar, pero ¿cómo opto por productos que efectivamente tengan esta variable, ¿no? Entonces tenemos este sitio web que los invitamos a visitar, que son Eco y Bionegocios, donde pueden encontrar ustedes, la ciudadanía en pleno, diferentes negocios que ya tienen esta mirada de economía circular que para nosotros es indispensable. Tenemos ejemplos, por ejemplo, desde mascarillas, hoy con la pandemia, que han surgido utilizando la piel de los peces, del paiche, etcétera, que antes se botaban, hoy se han puesto en cuero, y una serie de alternativas que tenemos en esta lista, ¿no? Entonces promovemos mucho esto, hemos hecho algunas actividades para promover en diferentes territorios, en diferentes espacios, justamente para que la ciudadanía tenga acceso a esta información. Siguiente, por favor. Y la última campaña que acabamos de lanzar, también en el marco de la pandemia y de la gran problemática que había con la lógica del uso de mascarillas descartables, pero también de los deliveries que han surgido y que estaban utilizando, que habían vuelto en exceso nuevamente el uso de plásticos. Nuestro planeta no es de un solo uso, le hemos lanzado hace muy poco dentro con el presidente de la República, con nuestra ministra del Ambiente. Siguiente, por favor. Y de ahí lo que buscamos abordar es efectivamente esta lógica de nuevamente, a pesar de la pandemia y del momento en el que estamos viviendo, nuevamente retomar la seguridad de cómo accionar, y que una bolsa de tela no es menos segura que una bolsa de plástico en el marco en el que estamos. Entonces estamos trabajando muchísimo ello en esta perspectiva con uno de nuestros personajes emblemáticos, que es el oso Nono, que ha estado muy vinculado al cambio climático, y hoy también Nono nos dice que nuestro planeta no es un solo uso. Siguiente, por favor. Y obviamente hay toda la mirada de la segregación y la valorización de los residuos, que se está impulsando fuertemente con campañas educativas. Lo que buscamos es que hay mucha interrogante. Cuando hablamos con los recicladores, por ejemplo, de los programas de segregación de la fuente, nos siguen diciendo, tenemos una merma en lo que recogemos, una merma
enorme, casi el 50% de lo que nos dan las familias no es reciclable en este momento en el país, o no está bien acondicionado, lo cual perjudica otros materiales. Entonces, hay que seguir trabajando en esta lógica de cómo segregar. Siguiente, por favor. De cómo segregar los residuos. Se mencionaba también la articulación con la operatividad, ¿no? Entonces, obviamente, puedo segregar, pero luego, ¿dónde llevo el residuo? ¿Quién lo recoge? Si yo no estoy como parte de un programa de segregación en la fuente, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde están esos lugares? ¿No? Etcétera. Tenemos que tener toda esa disponibilidad. Ahí también ha habido cambios normativos para facilitar el tema de los colores, la norma técnica de almacenamiento. Hicimos un cambio para facilitar que, en este caso, el color verde sea el color que pueda diferenciar y almacenar todos los residuos aprovechables, porque antes teníamos varios colores para cada tipo, para el vidrio, para el papel. Aquí hemos hecho un esfuerzo importante. Ya vemos en algunos distritos que se están implementando los tachos diferenciados. Tenemos una serie de instrumentos y aquí la campaña que tenemos es En Casa Yo Reciclo, y tenemos un aplicativo que nos permite justamente identificar estos lugares donde podemos dejar los residuos. Siguiente, por favor. Y obviamente hemos estado antes de la pandemia, obviamente, ahora en una nueva realidad, lo estamos haciendo distinto a través de nuestros jóvenes voluntarios que hacen también todo un trabajo. La viceministra lo comentó el día de ayer, con medios virtuales, pero cuando tuvimos la oportunidad hemos estado presentes con la lógica de segregación de los residuos en diferentes actividades masivas, actividades que congregan y que no son ambientales. Porque creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Hay muchas actividades culturales, religiosas, deportivas que congregan un número muy importante, y es ahí donde es importante llegar con estos mensajes, motivar esos cambios donde realmente hemos estado en muchas de estas acciones a nivel nacional y con apoyo definitivamente con los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, creo que esto es importante y creo que esto es sumamente importante. Ese es un mensaje. Todo esto lo hacemos en el marco de nuestra estrategia descentralizada, Perú Limpio, y creo que esto no lo podemos hacer solos. Creo que el mensaje ha sido: tenemos que trabajar con los municipios. Lo estamos haciendo a través de los programas Educa fuertemente, pero también en alianza con el sector privado. Y creemos que ahí hay un rol significativo del sector privado por ayudar a estos cambios de comportamiento. Pero no solamente buscamos que el sector privado apoye campañas o desarrolle campañas. Creo que aquí lo que queremos destacar es que, adicionalmente a que obviamente muchas de estas empresas, ONGs, etcétera, que están representadas aquí, si bien están haciendo campañas de educación a sus clientes en articulación y con mensajes coherentes con los que el Ministerio del Ambiente impulsa, también estas empresas están en procesos de firmar acuerdos de producción limpia. Entonces, no es que solamente vemos la parte comunicacional o educativa, sino que también hay atrás un fuerte compromiso empresarial. No es el greenwashing del que hablábamos, pero aquí también vemos que hay un compromiso empresarial por hacer cambios en sus matrices, ¿no? Entonces, hay una firma también de acuerdos de producción limpia que refirió la viceministra el día de ayer. Entonces, justamente articulamos esta mirada y creo que eso va a seguir dándose. En los territorios hay muchas empresas que están trabajando de la mano con los gobiernos locales, y creo que ahí hay que sumarnos y seguir en una misma lógica, porque muchas veces, y creo que eso es lo que ayudó, o lo que esperamos que esté ayudando Perú Limpio, es que tengamos una mirada conjunta y no tengamos una mirada desde el gobierno, desde las ONGs, desde la empresa, y con mensajes distintos y que confunden a la ciudadanía. Entonces, esto realmente es un trabajo conjunto y un trabajo articulado, y ese creo que es el mensaje final, y agradecer muchísimo a todos los que hoy están comprometidos con la educación ambiental, y sobre todo durante esta semana, que es la Semana de la Educación Ambiental a nivel global. Muchísimas gracias.